Bien, para comprender un poco acerca de cuáles son esos archivos que están por defecto asociados a los procesos en los sistemas Linux o Unix, vamos a ver una serie de programas en C que nos van a permitir ver de primera mano que lo que les estoy comentando, lo que les estoy diciendo es una realidad. Pero comencemos primero con algo teórico. Imaginémonos que esto que está acá es una tabla de los archivos que están asociados a un proceso. Recordemos que los procesos tienen asociados una gran cantidad de recursos, por ejemplo, el estado de los registros del procesador pertenecen a un proceso, quién es el dueño del proceso, quién es el papá del proceso, dónde, en qué directorio se ejecutó ese proceso, cuál es el binario que ejecutó este proceso, todo lo que tiene que ver con el código, datos y el segmento de pila, que son regiones de memoria que nos permiten entender y ver cómo es que se ejecuta un proceso en un sistema Unix. Pero otro elemento importante es la tabla de archivos asociadas al proceso. Les he mencionado que todos los procesos en Unix apenas se ejecutan tienen al menos 3 archivos asociados a ellos. El primero de ellos es el teclado, que tiene como descriptor de archivo el número 0. Dentro de las constantes que algunos archivos de cabecera definen en Unix, tenemos esta constante stdin file no, que es file number, y este hace referencia a este descriptor de archivo posición 0. Y a lo que hace referencia ese descriptor de archivo es al teclado del computador. Otros dos descriptores de archivo que todo proceso tiene es el que se conoce como la salida estándar del proceso, que es el número 1, y que tiene una constante que es stdout file no. Otro archivo que está asociado a todo proceso es el descriptor de archivo número 2 y hace referencia a la salida de error estándar. Se conoce como stdr file no. En este caso solamente vamos a concentrarnos en la entrada estándar y la salida estándar. Vamos a ver este pequeño programa donde lo que hacemos básicamente es leer por teclado una cadena y lo que hace el programa sencillamente es imprimirla. Entonces vamos aquí a entender lo que hace este programa. Este programa define una constante que se llama maxstr de tamaño 256 o con número 256. Dentro del main defino una variable cadena que es un vector de caracteres y el tamaño de ese vector es maxstr, es decir que es un vector de 256 caracteres, y tengo un apuntador a una variable de tipo carácter. Lo que hace el programa en primera instancia es poner en 0 la región de memoria que tiene la variable cadena. ¿Qué tantos elementos de la variable cadena quiero poner en 0? Todos los caracteres o todas las posiciones del vector que está apuntando la variable cadena. En la siguiente línea lo que hago es capturar en cadena por un máximo de este número que está aquí, o sea 256. Quiero capturar ese máximo de caracteres ¿de dónde? De la entrada estándar, stdin. La entrada estándar, recordemos que es el teclado. Esta función fgets me va a devolver un apuntador a un carácter. Si este s al final de fgets tiene un valor igual a null, entonces mi programa debería abortarse. Entonces lo que debo asegurar es que s sea diferente de null. Si s es diferente de null, lo que quiere decir es que efectivamente en cadena quedó una cadena digitada por el usuario, digitada en la entrada estándar. Entonces vamos a ver este código. Vamos acá a entrar al computador que tiene. El programa que quiero validar es el que se conoce o que tengo aquí como típico. Entonces es el mismo programa que ustedes acabaron de ver en la diapositiva. Voy a maximizar un poco más para que lo podamos
ejecutar, lo podemos visualizar mejor, perdón. Voy a compilarlo. Entonces voy a compilar, el archivo se llama típico.c y el archivo resultado de compilar típico.c se va a llamar típico. Entonces ya quedó compilado y lo voy a ejecutar. Este programa, cuando lo ejecuto, se va a quedar bloqueado, está esperando a que el usuario digite algo por teclado. Voy a digitar acá hola mundo y al final me imprime hola mundo, porque eso es lo que le digo: tome algo por la entrada estándar y luego imprima lo que tomó por la entrada estándar, imprímalo. ¿A dónde lo va a imprimir? A la salida estándar. El printf que tenemos aquí, él lo que hace es imprimir por defecto a la salida estándar de ese proceso. La salida estándar en este caso es la pantalla. Vamos a modificar un poco este archivo y vamos ahora a utilizar los descriptores de archivo que les mencioné hace un momento: el stdin file no y el stdout file no. Entonces también vamos a cambiar las funciones que usamos para poder interactuar con estos descriptores de archivo. Entonces, si ustedes observan, aquí voy a tener en este archivo, en este programa en C, también la definición de una variable de tipo vector de caracteres que se llama cadena. El tamaño del vector es maxstr, que es 256, una variable entera s, que ahora lo vamos a ver para qué. Limpiamos esa variable cadena, es decir, que no quede ningún rastro en memoria de algún carácter raro, sino que quede todo en null. En esta instrucción que está acá, entonces lo que hacemos es leer. ¿De dónde vamos a leer? De la entrada estándar. ¿Dónde vamos a guardar lo que se lea de la entrada estándar? En cadena. Y vamos a leer máximo este número de caracteres, maxstr, es decir, vamos a leer máximo 256 caracteres. Al final read, esa función, me va a devolver en S el número de caracteres leído por el teclado. Finalmente, lo que vamos a hacer es imprimir, vamos a escribir a la salida estándar lo que está en cadena, como máximo el número de caracteres que está especificado en maxstr. Ahora, si esta variable cadena tiene menos de esos caracteres, pues se va a imprimir ese máximo número de caracteres, no los 256, sino los máximos que se leyeron por el teclado. Vamos a compilar este código, vamos a mirar qué es. Típico descriptores. Este es el código que ustedes vieron en la diapositiva, este es el que vamos a compilar ahora. Vamos a colocar aquí típico descriptores y se va a llamar típico descriptores. ¿Está bien? Lo que quería mostrar con esto es que tanto típico, que toma los datos desde la entrada estándar y le imprime por la salida estándar utilizando algunas funciones particulares, se comporta exactamente igual que este programa, que está utilizando los descriptores que se han definido como constantes y que todo proceso tiene asociados por defecto: el stdin file no y el stdout file no. Entonces ya con estos ejemplos podemos ver que nosotros podemos escribir a la pantalla a través de un descriptor que es el número 1 y podemos leer desde teclado con un descriptor que es el número 0.